Mi nombre es Claudia, tengo 27 años y necesito confesar algo que cargo como un secreto pesado en el pecho. Hoy vivo rodeada de lujo, en un apartamento que parece sacado de revista, usando ropa de marca y cenando en los mejores restaurantes de la ciudad. Pero esta vida dorada que construí no vino de mi esfuerzo honesto, de mi diploma o de una carrera brillante. Vino de hechizos. Hechizos de amarre que aprendí con una gitana y que uso sin piedad en hombres casados que me mantienen como si fuera la única mujer del mundo. ¿Y sabes qué es lo peor? No me arrepiento. O al menos eso es lo que intento convencerme todas las noches. Cuando cierro los ojos y veo mi pasado de miseria mirándome fijamente. Nací y crecí en Dourados, en el interior de Mato Grosso do Sul, en una familia sencilla que siempre luchó para poner comida en la mesa. Mi madre, doña Marlene, era empleada doméstica en 3 casas diferentes y mi padre, don Juan, trabajaba como albañil cuando conseguía trabajo. Teníamos una casita humilde en la periferia, con paredes descascaradas y un patio de tierra donde mi hermano menor, Gabriel, jugaba con carritos hechos de latas de sardina. Desde niña, escuchaba a mi madre repetir como un mantra: «Estudia, Claudia, estudia para no pasar lo que yo pasé». Y estudié. Fui la primera de la familia en terminar la secundaria, con notas medianas, pero con unas ganas inmensas de ser alguien en la vida. Mis padres no tenían dinero para enviarme a la universidad, así que a los 18 años comencé a trabajar como atendiente en una tienda de ropa en el centro de la ciudad, ganando un salario mínimo que apenas alcanzaba para ayudar en casa y guardar algunos centavos. Fue en esa época que conocí a mi primer novio de verdad, Rodrigo. Era guapo, encantador, sabía decir las palabras correctas y yo, tonta y enamorada, pensé que había encontrado a mi príncipe azul. Pero no tardó en caerse la máscara. Rodrigo bebía demasiado los fines de semana y cuando bebía se volvía agresivo. Nunca me golpeó, pero gritaba, rompía cosas, me insultaba de todo. Aguanté por 2 años pensando que iba a cambiar, que yo podría salvarlo, hasta que un día simplemente desapareció, llevándose los 800 reales que había guardado bajo el colchón para comprar una refrigeradora nueva para mi madre. Lloré durante semanas. Mi autoestima estaba por los suelos y me sentía la persona más idiota del mundo. Mi mejor amiga Jessica, una chica delgada y parlanchina que conocí en el trabajo, me consolaba diciendo que merecía algo mejor, que ese hombre era basura. La otra amiga, Camila, más seria y religiosa, me llevaba a la iglesia los domingos rezando para que Dios me diera fuerzas, pero por dentro me sentía rota, como si hubiera algo malo en mí que atraía solo desgracia. A los 22 años conseguí un mejor empleo, como recepcionista en una clínica médica. El salario era un poco mayor y finalmente había conseguido alquilar una casita sencilla de 2 habitaciones en una villa en la periferia. Nada lujoso, pero era mía. Estaba orgullosa. Amueblé todo con muebles de segunda mano que compré en tiendas de segunda mano y en sitios de venta. Y finalmente sentía que estaba comenzando a caminar con mis propias piernas. Fue en esa clínica que conocí a Tiago. Era representante comercial, siempre bien vestido, con esa labia suave de vendedor profesional. Me conquistó rápido, con flores, mensajes cariñosos, cenas sencillas pero románticas. Estaba tan carente de afecto que me entregué en cuerpo y alma. 6 meses después, prácticamente vivía conmigo. Decía que estaba entre empleos, que estaba reorganizando su vida. Y yo, como una idiota enamorada, pagaba todo: comida, cuenta de luz, agua, internet. Gasté mis ahorros comprando una laptop usada para poder hacer algunos trabajos freelance de digitación por las noches y aumentar los ingresos. Y entonces
Vino el golpe que me destruyó. Volví del trabajo un jueves soleado de marzo y cuando abrí la puerta de mi casa tuve un shock que me paralizó. La casa estaba vacía, completamente vacía. Tiago se había llevado todo, la televisión que había pagado en 12 cuotas, el armario que mi madre me regaló, la estufa, la refrigeradora que había sudado para comprar para mí, después de ayudar a mi madre, mi laptop, hasta las ollas. Solo habían quedado mis ropas tiradas en el suelo del cuarto, una mesa vieja de madera y una silla rota. Me senté en el piso frío de esa casa vacía y lloré como nunca había llorado en mi vida. No eran solo lágrimas de tristeza, era un dolor físico en el pecho, una sensación de que era la persona más tonta e infortunada del universo. Llamé a la policía, registré una denuncia, pero el comisario fue claro. Señorita, esas cosas son difíciles de recuperar. Probablemente ya vendió todo. Y encima, usted lo dejó vivir con usted, así que jurídicamente es complicado probar que fue robo. Caí en depresión. De verdad, no podía comer bien. Bajé 10 kilos en un mes. Iba al trabajo en automático y pasaba las noches en vela, mirando al techo, preguntándome qué había tan malo en mí. Mi madre intentaba consolarme, pero ella misma apenas tenía condiciones de ayudarme. Jessica y Camila estaban a mi lado, pero me sentía una carga para todos. Las deudas comenzaron a acumularse, el alquiler atrasado, las cuotas de la tarjeta de crédito que había usado para amueblar la casa, cuentas de agua y luz venciendo. Me estaba hundiendo y no veía salida. Llegué a pensar en renunciar a todo, volver a la casa de mis padres con el rabo entre las piernas, admitir que no servía para nada. Y fue en ese momento de total desesperación que el destino, o no sé qué, puso a Esmeralda en mi camino. Era un sábado por la mañana y estaba en la feria libre del barrio, comprando algunas verduras baratas para hacer una sopa que durara toda la semana. Estaba distraída, mirando al suelo, cuando choqué con una mujer y tiré su bolsa, esparciendo tomates por el suelo. ¡Ay, Dios mío, discúlpame!, dije, agachándome rápidamente para recoger todo. «Calma, niña, no fue nada», respondió con una voz suave y cargada de un acento que no podía identificar bien. Cuando levanté los ojos para mirarla, quedé impresionada. Era una mujer hermosísima, debía tener unos 35, 40 años, con largos cabellos negros que caían en rizos perfectos, piel morena y ojos oscuros e intensos. Usaba ropa diferente, vibrante, llena de estampados y telas vaporosas, y tenía un montón de pulseras de plata en los brazos que tintineaban cuando se movía. Había algo en ella que emanaba confianza, poder, belleza, todo lo que yo no tenía. «¿Estás bien, hija?», preguntó, y no sé por qué, pero esa pregunta simple me desarmó completamente. Comencé a llorar allí mismo, en medio de la feria, frente a una desconocida. Esmeralda me llevó a un café cerca de allí, me ofreció un pan de queso y un jugo, y yo, entre sollozos, conté todo. Rodrigo, Tiago, la casa vacía, las deudas, la sensación de ser una eterna perdedora en la vida. Ella me escuchó con una atención que nunca había recibido de nadie, sin juzgarme, sin dar consejos vacíos. «Ya pasé por todo eso que estás pasando», dijo, cuando terminé de hablar. «Ya me robaron, me traicionaron, me humillaron. Ya dormí en el piso, ya pasé hambre, ya quise morir. Pero hoy mírame». Y tenía razón. Esmeralda era deslumbrante, confiante y claramente tenía dinero. Su ropa era cara, sus joyas eran de verdad y conducía un auto importado que estaba estacionado frente al café. «¿Cómo lo lograste?», pregunté con una curiosidad desesperada. Ella sonrió, una sonrisa misteriosa que me dio escalofríos. «Aprendí a usar las herramientas que el universo me dio. Aprendí con mi abuela, que era gitana de verdad, de Rumania.
Ella me enseñó cosas que la mayoría de las personas ni imaginan que existen, y esas cosas cambiaron mi vida completamente. No sé si fue la desesperación, la curiosidad o una pizca de esperanza insana, pero algo dentro de mí se encendió. ¿Puedes enseñarme?, pregunté, con una voz casi inaudible. Esmeralda me miró a los ojos por un largo momento, como si estuviera leyendo mi alma. Puedo, pero tienes que entender una cosa. Lo que voy a enseñarte no es para los débiles de corazón, no es para quien tiene miedo de cruzar ciertas líneas, y una vez que cruzas, no hay vuelta atrás. ¿Estás dispuesta a eso? Debería haber dudado, debería haber pensado mejor. Pero en ese momento, hundida en deudas, sola, sin nada y sin nadie, solo podía pensar en una cosa: no quería sufrir más, no quería ser más la idiota que todos pisaban, no quería pasar más necesidad. «Estoy lista», respondí con una firmeza que ni yo sabía que tenía, y así comenzó mi jornada hacia un lugar del cual nunca volvería. Esmeralda me llevó a su casa ese mismo día. Era una casa hermosa, en un condominio cerrado en la parte noble de Dourados, con piscina, jardín enorme, muebles caros y obras de arte en las paredes. Me sentí diminuta en ese ambiente, pero también fascinada. ¿Podría todo eso ser mío también? ¿Era posible que alguien como yo, que venía de la nada, tuviera esa vida? Entramos a una habitación en el fondo de la casa que ella llamaba mi santuario. Era un espacio amplio, con las paredes pintadas de morado oscuro, estantes llenos de frascos con hierbas, polvos coloridos, aceites, velas de todos los colores y tamaños, cristales, caracoles, cartas de tarot, estatuas de santos y entidades que no reconocía. En el centro había una mesa redonda cubierta con un paño rojo, y el aire estaba cargado de un olor fuerte a incienso de sándalo mezclado con algo floral que no podía identificar. Era al mismo tiempo acogedor e intimidante. «Siéntate aquí», dijo, indicando un cojín en el suelo. Obedecí, sintiendo mi corazón acelerarse. Esmeralda encendió algunas velas, murmuró algunas palabras que no entendí, y luego se sentó frente a mí. «Claudia, lo que voy a enseñarte son los hechizos de amarre. Son trabajos poderosos, muy poderosos, que pueden hacer que cualquier hombre se enamore perdidamente de ti, al punto de hacer cualquier cosa que le pidas. Pero tiene un precio, siempre tiene un precio». «¿Qué precio?», pregunté con la voz temblorosa. «El precio es tu conciencia, hija mía. Vas a manipular el libre albedrío de otras personas. Vas a manipular sentimientos. Y muchos de esos hombres ya tienen sus vidas, sus familias. ¿Estás dispuesta a cargar con eso?». En ese momento pensé en las noches que pasé con hambre, en la humillación de ver mi casa vacía, en la sensación de ser siempre la tonta de la historia, y decidí que estaba dispuesta. «Estoy lista», repetí con aún más convicción. Esmeralda pasó los meses siguientes enseñándome. Iba a su casa 2 veces por semana, siempre por la noche, y ella me mostraba diferentes tipos de trabajos, diferentes recetas, diferentes maneras de canalizar energía. Me enseñó sobre las fases de la luna, sobre la importancia de ciertos ingredientes, sobre cómo conseguir objetos personales de las víctimas, porque sí, sabía que eran víctimas, aunque no quisiera admitirlo. Pero el hechizo que más me fascinó, y que terminó convirtiéndose en mi especialidad, fue el del amarre amoroso con miel, pimienta y foto. Era un trabajo que exigía foco, intención clara y un objeto personal del objetivo. Esmeralda me explicó cada paso con una seriedad casi religiosa. Los ingredientes básicos que me reveló eran un frasco de vidrio con tapa, miel pura, 7 pimientos dedo de moza, papel vegetal, pluma roja, una vela roja, aceite de dendé y, por supuesto, un cabello o algo del hombre elegido.
pero me dijo que había otros ingredientes que mantenía en secreto, cosas que no podían revelarse para no romper el encanto o permitir que otras personas deshicieran el trabajo. Decía que cada maestro tenía sus secretos y yo respetaba eso. El primer paso, me explicó una noche de luna nueva, es elegir bien el objetivo. No sirve hacer amarre en cualquier hombre. Tiene que ser alguien con recursos, con posesiones, que pueda realmente cambiar tu vida. Y preferiblemente alguien que ya haya demostrado algún interés por ti, porque así el trabajo agarra más rápido. Anoté todo, mi corazón disparado con la posibilidad de lo que estaba por venir. El primer hombre que elegí fue el doctor Marcelo, un médico ortopedista de 45 años que atendía en la clínica donde trabajaba. Estaba casado, tenía 2 hijos, pero siempre fue gentil conmigo, y yo percibía que me miraba de una manera diferente. Nada muy obvio, pero estaba allí. Era rico, muy rico. Conducía un Mercedes, usaba relojes caros y vivía hablando de los viajes internacionales que hacía con la familia. Conseguir un cabello de él fue más fácil de lo que imaginaba. Un día se pasó la mano por el cabello mientras conversaba conmigo en la recepción, y algunos cabellos cayeron en la mesa. Esperé a que se fuera y tomé uno con una pinza, guardándolo en un pedacito de papel toalla dentro de mi bolso. Mi corazón estaba a 1000, pero sentía una extraña excitación, como si finalmente estuviera tomando las riendas de mi vida. Esa noche seguí al pie de la letra todo lo que Esmeralda me había enseñado. Esperé hasta medianoche. Encendí la vela roja en mi cuarto, que todavía estaba casi vacío, solo con un colchón en el piso y esa mesa vieja, y preparé el frasco de vidrio. Puse la miel hasta la mitad, después las 7 pimientas, y luego tomé el papel vegetal y escribí con la pluma roja el nombre completo de él y el mío entrelazados, repitiendo mentalmente lo que quería. Marcelo, te vas a enamorar de mí, me vas a desear, harás todo por mí, me darás todo lo que necesito. Puse el cabello de él en el papel, lo doblé 7 veces, lo puse dentro del frasco, agregué el aceite de dendé y los otros ingredientes secretos que Esmeralda me había dado en una bolsita sellada, haciéndome prometer que no intentaría descubrir qué era. Cerré el frasco, lo volteé boca abajo, pasé la cera de la vela derretida para sellar, y luego lo enterré en la maceta de ruda que tenía en mi patio minúsculo. Mientras lo enterraba dije las palabras que Esmeralda me enseñó. Palabras que hicieron hormiguear mi lengua, como si no fueran de nuestro idioma, tal vez ni de este mundo. Karesh Mabalum, Portum Esalam, Fortej Emanu, Ligatum en meu corazum. Sé que no tienen sentido, pero Esmeralda me aseguró que eran muy antiguas. Terminé el ritual sudada, con el corazón acelerado y con una culpa instalándose en mi pecho, pero era demasiado tarde para volver atrás. Y entonces sucedió. 2 semanas después, el doctor Marcelo comenzó a actuar diferente conmigo. Me llamaba más veces para conversar, inventaba excusas para pasar por la recepción, me ofreció llevarme 2 veces. Rechacé las 2, siguiendo el consejo de Esmeralda. Déjalo sufrir un poco primero. Se puso más nervioso, más insistente, hasta que un día me invitó a un café después del trabajo. Acepté. Fuimos a una cafetería elegante en el centro y él habló sobre cómo se sentía confundido, cómo no podía dejar de pensar en mí, cómo nunca se había sentido así. Yo fingí sorpresa, pero por dentro sentía una mezcla de poder y miedo. Aquello estaba funcionando, de verdad. Una cosa llevó a la otra, y 3 meses después, el doctor Marcelo había alquilado un apartamento para mí. Un apartamento de verdad, con 2 habitaciones, sala amplia, cocina equipada, en una región decente de la ciudad. Pagaba todas las cuentas, me daba una mesada generosa de 3.000 reales por mes, y además me regalaba ropa, perfumes, cenas caras.
Todo lo que pedía a cambio era que estuviera disponible para él 2 veces por semana, cuando inventaba excusas para su esposa sobre guardias o congresos. Al principio me sentía culpable. Culpable por estar destruyendo un matrimonio. Culpable por estar usando brujería. Culpable por estar prostituyéndome de una forma disimulada. Pero cada vez que miraba mi apartamento, mi ropa nueva, la refrigeradora llena, el dinero en mi cuenta, la culpa disminuía un poco. Estaba sobreviviendo, estaba finalmente teniendo el mínimo de confort, y después de todo lo que había pasado, pensé que lo merecía. Pero Esmeralda me había enseñado bien: nunca dependas de un solo hombre. Haz varios trabajos, con varios hombres. Mientras más tengas en tu red, más segura estarás. Uno puede dejarte, pero los otros van a continuar allí. Y fue lo que hice. En los 2 años siguientes hice 4 amarres más, cada uno cuidadosamente planeado, cada uno con un objetivo elegido a dedo. Está Roberto, empresario del ramo de construcción, 50 años, casado, que me da 4,000 reales por mes y me llevó a conocer Cancún en un congreso al que su esposa no pudo ir. Está Fernando, dueño de una concesionaria, 48 años, también casado, que me regaló un auto, un Corolla usado, pero es mío, y me da 2,500 reales por mes. Está Paulo, abogado exitoso, 52 años, divorciado. Ese fue fácil, no había culpa familiar, que paga mi plan de salud y me da 3,500 mensuales. Y está Gustavo, el más joven de todos, 38 años, casado hace apenas 5 años, que está perdidamente enamorado de mí y me da unos 2,000, además de cubrirme de regalos siempre que puede. Todos ellos saben de la existencia de los otros. Al principio intenté ocultarlo, pero la verdad siempre aparece. Cuando descubrieron, esperaba que desaparecieran, pero el hechizo es demasiado fuerte. Sintieron celos, hicieron escándalos, me llamaron aprovechadora, pero nunca pudieron dejarme. Siempre vuelven, siempre suplican, siempre me dan lo que quiero. Es perturbador, pero es real. Hoy, con 27 años, vivo sola en un apartamento de 120 metros cuadrados en un barrio noble de Dourados. Tengo ropa de marca, perfumes importados, como en los mejores restaurantes de la ciudad. Viajo por lo menos 2 veces al año. No necesito trabajar. Renuncié a mi empleo en la clínica hace 1 año y medio. Mi madre todavía no entiende muy bien cómo mejoré de vida tan rápido. Pero le dije que conseguí un empleo muy bueno en home office y ella, pobrecita, lo creyó. Ayudo a mi familia financieramente, pago las cuentas de la casa de mis padres, puse a mi hermano Gabriel en una escuela privada. Pero hay noches, muchas noches, en que no puedo dormir. Me quedo mirando al techo de mi cuarto confortable, con sábanas de algodón egipcio, aire acondicionado encendido, y me pregunto: ¿en qué me convertí? Soy una bruja, una prostituta de lujo, una manipuladora, una sobreviviente, todas esas cosas al mismo tiempo. Tengo sexo con 5 hombres casados. Finjo que siento algo por ellos cuando, en realidad, no siento nada más que gratitud por el dinero que me dan. Destruí, o al menos colaboré para destruir, 5 matrimonios. Hay 5 esposas por ahí que probablemente sufren, que sospechan, que lloran, que se preguntan por qué sus maridos están distantes. Y hay hijos, varios hijos, que tienen padres ausentes, distraídos, divididos, y todo esto es culpa mía, o del hechizo, o de ambos. Esmeralda me dice que no debo pensar así. Claudia, solo estás usando las herramientas que tienes para sobrevivir. Si esos hombres son lo suficientemente débiles para caer en tus encantos, el problema es de ellos, no tuyo. Tienes que ponerte en primer lugar, siempre. El mundo no tiene piedad de los débiles, hija mía. Y una parte de mí está de acuerdo. Sufrí demasiado. Fui humillada demasiado, robada demasiado. ¿Por qué debería importarme la moral convencional?
La moral convencional nunca me protegió. Nunca me dio nada excepto sufrimiento y cuentas por pagar. Pero la otra parte de mí, la parte que todavía recuerda a la niña que creció en la periferia yendo a la iglesia con Camila, la parte que creía en el amor verdadero y en el trabajo honesto, esa parte susurra que crucé una línea que no debería haber cruzado, que estoy pagando por mi confort con el dolor de otras personas, que el universo va eventualmente a cobrar esa deuda. Hace 2 semanas sucedió algo que me conmocionó. Estaba en un restaurante japonés elegante en el centro, cenando con Roberto, cuando vi a una mujer mirándome fijamente desde una mesa al otro lado del salón. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida, pero con una expresión de tristeza profunda en el rostro. Se levantó y vino hasta nuestra mesa, y mi corazón se heló cuando Roberto se puso pálido. «Hola, Roberto», dijo con una voz calmada pero cargada de dolor. «¿No me vas a presentar a tu acompañante?» Era su esposa. Lo supe de inmediato. Roberto tartamudeó. Intentó inventar una excusa ridícula sobre que yo era una socia de un nuevo emprendimiento, pero la mujer lo interrumpió. «Para, Roberto. No soy idiota. Hace más de 1 año que sé que tienes otra. U otras, quién sabe». Me miró a los ojos y no pude sostener la mirada. «Debes ser muy joven, querida, y bonita. Espero que valga la pena para ti destruir una familia de 25 años de matrimonio. Espero que su dinero te esté ayudando a dormir bien por las noches». Se fue antes de que pudiera responder. No es que supiera qué decir. Y Roberto se puso alterado. Salió corriendo tras ella. Me quedé sola en la mesa, con un plato de sashimi por la mitad, sintiendo a todas las personas del restaurante mirándome con una mezcla de curiosidad y juicio. Lloré en el auto de regreso a casa. Lloré mucho, porque por primera vez en mucho tiempo había mirado a los ojos a una de mis víctimas indirectas. Y era una mujer normal, una mujer que probablemente había luchado, amado, construido una vida y que ahora estaba viendo todo derrumbarse. Por mi culpa y la de mi hechizo. Roberto me llamó al día siguiente, desesperado, diciendo que la esposa había pedido el divorcio, que quería venir a vivir conmigo, que no podía vivir sin mí. Parte de mí se sintió aliviada. Ahora al menos ya no había un matrimonio más que destruir. Pero otra parte se aterrorizó. No quería a ninguno de ellos viviendo conmigo. No los amaba, eran solo proveedores, fuentes de sustento. Le dije que necesitaba tiempo, que las cosas estaban yendo demasiado rápido, y por primera vez desde que comencé a hacer los hechizos, pensé en deshacerlos. Esmeralda me enseñó cómo, por supuesto. Solo hay que desenterrar los frascos, abrirlos, tirar el contenido en un río corriente durante la luna menguante, pidiendo que los lazos sean deshechos. Pero si hago eso, lo pierdo todo. Vuelvo a ser la Claudia pobre, sin nada, teniendo que empezar de cero en algún empleo que pague una miseria. Y tengo miedo, mucho miedo, de volver a ser esa persona desesperada, hundida en deudas, viviendo en una casa vacía. Me acostumbré al confort, a no tener que preocuparme por el dinero, a poder comprar lo que quiero, cuando quiero. Es adictivo ese poder, esa seguridad financiera que nunca tuve en la vida. Así que continúo alimentando los hechizos. Esmeralda me enseñó que de vez en cuando es necesario reforzarlos, encendiendo velas rojas y repitiendo sus nombres. Continúo reuniéndome con mis 5 amantes, continúo fingiendo que todo está bien. Continúo publicando fotos bonitas en Instagram, presumiendo una vida que, por fuera, parece perfecta, pero por dentro me siento vacía, dividida entre la gratitud por haber salido de la miseria y la culpa por haber elegido este camino. Jessica y Camila, mis amigas de antes, se alejaron de mí. Jessica me llamó hace unos meses, intentando entender cómo había cambiado tanto, cómo me había vuelto rica de la noche a la mañana.
Inventé una historia sobre inversiones y herencia de una tía lejana, pero no me creyó. Y Camila, la religiosa, simplemente dejó de hablarme después de verme con uno de mis amantes en un centro comercial. No dijo nada, pero su mirada de decepción habló más alto que cualquier palabra. La única persona que todavía está de mi lado es Esmeralda. Se convirtió en mi única amiga verdadera, la única con quien puedo ser completamente honesta. Nos encontramos semanalmente para almorzar en restaurantes caros y ella siempre me dice lo mismo. Hiciste lo que tenías que hacer, Claudia. No te arrepientas. El mundo no tiene piedad de mujeres como nosotras. Tenemos que tomar lo que es nuestro, con las armas que tenemos. Y quiero creer eso. Quiero mucho. Pero hay días en que me miro al espejo y apenas reconozco a la persona que veo. ¿Soy yo todavía? ¿O me convertí en otra cosa, algo que ni yo misma puedo definir bien? El mes pasado recibí una llamada de mi madre. Gabriel, mi hermano, había cumplido 18 años y ella estaba planeando una fiestita sencilla en su casa. Me invitó y fui. Fue extraño volver a esa casa, a ese barrio, a esa vida. Mi madre estaba visiblemente envejecida. Mi padre con la columna más encorvada de tanto cargar peso. Pero estaban felices, felices de verdad, con esa fiestita sencilla, con pastel de chocolate casero, refresco de 2 litros y bocadillos comprados en la panadería. Gabriel, a quien apenas veía últimamente porque estaba demasiado ocupada, me abrazó fuerte y me agradeció por estar pagando su escuela, por estar ayudando a los padres. Eres la mejor hermana del mundo, Claudia. Lo lograste, venciste. Y forcé una sonrisa, pero por dentro sentía ganas de gritar. No vencí, Gabriel. Hice trampa. Usé brujería, manipulación y estoy destruyendo vidas para tener esta maldita vida confortable. No soy la mejor hermana del mundo. Soy un fraude. Pero no dije nada, solo lo abracé de vuelta, di un sobre con 500 reales de regalo de cumpleaños y fingí que todo estaba bien. Esa noche volví a mi apartamento silencioso y lujoso. Abrí una botella de vino caro que Fernando me había dado y bebí sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Y pensé, ¿hasta cuándo voy a poder mantener esto? ¿Hasta cuándo voy a poder vivir en esta dualidad? Siendo la hermana maravillosa que venció en la vida para mi familia, la amante perfecta para mis 5 hombres hechizados y la bruja manipuladora que sé que soy. Pasaron 6 meses más. Mi rutina continuó igual, encuentros programados con cada uno de mis amantes, viajes ocasionales, compras, restaurantes, salón de belleza todas las semanas. Por fuera, era la imagen de la mujer exitosa e independiente. Por dentro, la culpa crecía como un tumor silencioso. Fue cuando sucedió el episodio con Gustavo que todo comenzó a derrumbarse de una vez. Gustavo era el más joven de mis amantes, el más apasionado, el más intenso. Estaba casado hace apenas 5 años con una mujer llamada Leticia y tenían una hija pequeña, Sofía, de 3 años. Yo sabía eso, pero siempre empujaba esa información al fondo de mi mente, como si no fuera real, como si fueran solo personajes distantes de mi historia. Una tarde de martes, Gustavo me llamó desesperado. Estaba llorando. Leticia había descubierto todo. Había encontrado mensajes de él conmigo en el celular. Había hecho un escándalo. Lo había expulsado de la casa y estaba amenazando con pedir el divorcio e impedirle que viera a la hija. Claudia, te necesito. No aguanto más. Te amo. Déjame ir a vivir contigo, por favor. No puedo vivir lejos de ti, suplicaba del otro lado de la línea, con la voz ahogada. Mi corazón se disparó. No era amor lo que sentía, era pánico. No lo quería viviendo conmigo. No quería esa responsabilidad. No quería que mi vida se convirtiera en todo ese caos. Pero al mismo tiempo, el hechizo lo mantenía atado a mí. Y sabía que si lo rechazaba ahora, tal vez hiciera alguna tontería. Gustavo, calma.
Hablemos en persona. Ven esta noche, dije, intentando ganar tiempo para pensar. Vino. Estaba destruido, con ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Me abrazó y lloró en mi hombro como un niño, y por primera vez sentí verdaderamente el peso de lo que había hecho. Ese hombre estaba completamente roto, dependiente de mí de una forma enfermiza, artificial. No era amor de verdad, era una prisión mágica que yo misma había creado. Gustavo, necesitas volver con tu familia. Tienes una hija pequeña. Sofía te necesita, dije con la voz temblorosa. Pero yo te necesito a ti, gritó asustándome. No entiendes, no puedo vivir sin ti. Me despierto pensando en ti, me duermo pensando en ti. Eres lo único que importa. Aquello no era normal, aquello no era humano. Era el hechizo distorsionando su realidad, transformando atracción en obsesión, deseo en dependencia enfermiza. Esa noche, después de que se fue, tuve que prácticamente empujarlo por la puerta, prometiendo que hablaríamos al día siguiente. Tomé mi celular y llamé a Esmeralda. Esmeralda, necesito deshacer los hechizos, todos. Esto se está saliendo de control. Del otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Claudia, ¿estás segura de eso? ¿Sabes lo que va a pasar si deshaces todo de una vez? Te van a abandonar. Todos. Perderás el apartamento, el dinero, todo. Volverás a ser quien eras antes. Lo sé, pero no aguanto más, Esmeralda. No aguanto más ser la causa de la destrucción de tantas vidas. No aguanto más esta culpa. La culpa es lujo de quien tiene que comer, hija mía, respondió con una frialdad que me cortó. ¿Crees que yo siento culpa por los hombres que amarré en mi vida? No la siento. Son adultos, tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Estás débil, Claudia. Estás dejando que tu antigua mentalidad de pobrecita te sabotee. No es eso, Esmeralda. Yo solo ya no quiero vivir así. No soy tú. No puedo. Ella suspiró y su voz se volvió más suave. Está bien, hija mía. Si es lo que quieres, te voy a ayudar. Pero piénsalo bien. Duerme sobre eso. Llámame mañana si todavía estás decidida. Colgué el teléfono y pasé toda la noche despierta, sopesando todo. De un lado, la seguridad financiera, el confort, la vida que siempre quise. Del otro, mi conciencia, mi sanidad mental, la posibilidad de algún día poder mirarme al espejo sin sentir asco de mí misma. Temprano en la mañana, mi decisión estaba tomada. Llamé a Esmeralda. Quiero deshacerlos, todos, hoy mismo. Ella vino a mi apartamento al mediodía, trayendo una bolsa con algunos artículos. Velas blancas, sal gruesa, un puñado de ruda fresca y una pequeña botella con agua bendita que dijo haber conseguido en una iglesia antigua. ¿Dónde están los frascos?, preguntó. Había mantenido todos los 5 frascos enterrados en el patio de mi antigua casa alquilada en la periferia. Sí, aunque me había mudado, iba allí mensualmente para alimentar los hechizos, regando la tierra con vino tinto y pétalos de rosa roja, como Esmeralda me había enseñado. La casa estaba abandonada hacía meses. El propietario nunca consiguió alquilarla después de que me fui. Fuimos hasta allá esa tarde. La casa estaba con el pasto alto, paredes aún más descascaradas, ventanas rotas. Ver ese lugar de nuevo me trajo una ola de recuerdos dolorosos. Tiago, la casa vacía, la desesperación. Cavamos la tierra con una pequeña pala de jardinería que Esmeralda trajo. No tardó mucho en encontrar los 5 frascos, enterrados lado a lado, como 5 pequeñas bombas listas para explotar. Estaban cubiertos de tierra, telarañas, y exhalaban un olor extraño, agrio, como si algo estuviera pudriéndose dentro de ellos. Llevamos los frascos a la orilla del río Dourados, un afluente tranquilo que cruza la ciudad. Esmeralda preparó un pequeño altar improvisado en una piedra plana.
Encendió las velas blancas, hizo un círculo de sal gruesa alrededor de los frascos y comenzó a murmurar palabras bajito, palabras que no podía entender completamente, pero que me erizaban la piel. Ahora vas a abrir cada frasco, verter el contenido en el río y decir en voz alta: libero a nombre de él de las ataduras que cree. Que él sea libre, que yo sea libre, que todo vuelva a lo que era antes. Mis manos temblaban cuando tomé el primer frasco, el del doctor Marcelo. Abrí la tapa, que estaba casi soldada por tanta cera, y el olor que salió de dentro era nauseabundo: miel fermentada, pimientos podridos y algo que no podía identificar. Vertí todo en el río, viendo el agua turbia llevarse el contenido viscoso, y dije las palabras que Esmeralda me había enseñado. Hice lo mismo con los otros 4 frascos: Roberto, Fernando, Paulo y Gustavo. Con cada nombre que pronunciaba sentía como si un peso estuviera siendo quitado de mi pecho, pero al mismo tiempo un miedo creciente se instalaba. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo iban a reaccionar? Y lo más importante, ¿cómo iba a sobrevivir sin su dinero? Esmeralda me abrazó cuando terminamos. Listo, hija mía, está hecho. En las próximas semanas comenzarán a alejarse naturalmente de ti. Sentirán como si despertaran de un sueño o de una pesadilla. Algunos recordarán todo y sentirán vergüenza. Otros simplemente olvidarán, como si nunca hubieras existido realmente en sus vidas. Así es como funciona. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora?, pregunté con lágrimas corriendo por mi rostro. Empiezas de nuevo, Claudia. De la manera correcta esta vez. Consigues un empleo, reconstruyes tu vida paso a paso, sin atajos. Va a ser difícil, va a doler, pero al menos podrás dormir en paz. Y tenía razón. Fue exactamente lo que sucedió. En las 2 semanas siguientes, uno por uno, dejaron de llamarme. Primero fue Fernando, que envió un mensaje frío diciendo que había decidido reconciliarse de verdad con la familia y que no podría verme más. Después fue Paulo, que simplemente desapareció, bloqueó mi número como si nunca hubiera existido. Roberto intentó mantener contacto, pero percibí que la intensidad había desaparecido completamente. Estaba diferente, confundido, como si se estuviera preguntando qué diablos le había pasado para involucrarse con una mujer tan más joven. El doctor Marcelo fue más directo. Me llamó, pidió disculpas por todo, dijo que había sido una fase de locura y que estaba buscando ayuda profesional e intentando salvar el matrimonio. Y Gustavo fue el que más me marcó. Apareció en mi apartamento 2 semanas después del ritual, pero estaba completamente diferente. Ya no tenía esa mirada obsesionada, esa dependencia enfermiza. Estaba calmado, sobrio, casi avergonzado. Claudia, no sé bien qué me pasó en los últimos meses. Yo creo que enloquecí. Casi destruyo a mi familia, casi perdí a mi hija. ¿Por qué? Apenas te conozco de verdad. No sé cómo las cosas llegaron a ese punto. Solo quería pedirte disculpas y decirte que no voy a buscarte más. Necesito cuidar a mi familia. Necesito cuidar a mi hija. Solo pude asentir con la cabeza, sin poder hablar. Cuando se fue, me desplomé en el suelo y lloré por horas. No era tristeza por perderlo. Era alivio mezclado con arrepentimiento. Era la percepción clara de que había jugado con fuerzas que apenas comprendía, que había causado sufrimiento innecesario, que había vendido mi alma, de cierta forma, por confort temporario. Un mes después de deshacer los hechizos, tuve que salir del apartamento. Ya no podía pagar el alquiler. Vendí la mayoría de mi ropa de marca, las joyas, los perfumes caros. Devolví el auto a Fernando. Ni siquiera quiso verme, mandó a su abogado a resolver todo. Volví a vivir de alquiler, esta vez en un estudio sencillo, parecido a aquel que tenía cuando conocí a Tiago.
Conseguí un empleo como atendiente en una tienda de cosméticos en el centro comercial. Salario mínimo y medio, comisión baja. Nada glamoroso. Volví a contar centavos, a hacer planilla de gastos, a comer fideos instantáneos a fin de mes. Volví a ser la Claudia de antes, pero esta vez con un equipaje que nunca voy a poder soltar. Pasaron 5 años. Hoy tengo 32 años. Vivo en un apartamento alquilado sencillo, pero digno. Trabajo como gerente de esa misma tienda de cosméticos. Logré ascender después de mucho esfuerzo y construí una vida honesta, aunque modesta. No tengo lujos, no viajo al exterior, no uso ropa de marca, pero puedo pagar mis cuentas, ayudar a mi familia de vez en cuando y dormir por las noches sin tomar medicamento para la ansiedad. La semana pasada sucedió algo que nunca imaginé que sucedería. Estaba tomando un café en la plaza cerca del centro comercial, cuando una mujer se sentó en la mesa al lado de la mía. Levanté los ojos y reconocí de inmediato. Era la esposa de Roberto. La misma mujer que me confrontó en ese restaurante japonés años atrás. Nuestras miradas se cruzaron y sentí mi estómago revolverse. Ella también me reconoció. Me quedé paralizada, esperando que se levantara y se fuera, o peor, que viniera a insultarme. Pero no hizo nada de eso. Después de un largo momento simplemente asintió con la cabeza en un gesto neutro, casi respetuoso, y volvió a revisar su celular. Reuní coraje y me levanté, yendo hasta su mesa. Disculpe, sé que usted no me debe nada y no tengo derecho de hablarle, pero necesito pedirle disculpas, de verdad, por lo que hice, por lo que participé. Sé que esto no cambia nada, pero lo siento mucho, muchísimo. Ella me miró por un largo momento y vi que sus ojos estaban llorosos. Gracias por decir eso, respondió con la voz baja. No voy a fingir que te perdono completamente, porque sería mentira. Pero me di cuenta con el tiempo que Roberto es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones y que tú probablemente estabas pasando por algo difícil en tu vida también. Nadie hace lo que hiciste si está bien, ¿no? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón, no estaba bien. Estaba desesperada, perdida, ahogada en traumas y necesidades no resueltas. ¿Usted sigue casada con él? Pregunté, sabiendo que tal vez estaba sobrepasando límites. Seguimos. Fue difícil. Hicimos terapia de pareja, él hizo terapia individual, yo también, pero decidimos intentar reconstruir. Por nuestros hijos y también por nosotros, porque 25 años de historia no se tiran a la basura por una fase de locura de él. Fase de locura. Si supiera que esa locura había sido artificialmente inducida por brujería, le deseo todo lo mejor, dije, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Y disculpe, de nuevo, por todo. Ella asintió y me alejé rápidamente antes de comenzar a sollozar allí mismo en medio de la plaza. Ese encuentro me afectó mucho. Pasé días pensando en eso, procesando todo, y me di cuenta de que, por más que hubiera deshecho los hechizos, por más que estuviera intentando vivir de forma honesta ahora, las consecuencias de mis actos me perseguirán para siempre. Fui parte activa en la destrucción o casi destrucción de 5 matrimonios. Manipulé a 5 hombres usando magia. Me prostituí de una forma velada. Y nada de lo que haga ahora borrará eso. Pero también aprendí algo importante en toda esta jornada. No existen atajos sin precio. Pensé que podía usar brujería para resolver mis problemas, para vengarme del mundo que había sido cruel conmigo, para finalmente tener la vida que sentía que merecía. Y sí, funcionó, por un tiempo, pero el precio que pagué, en culpa, en pérdida de identidad, en trauma moral, fue mucho mayor que cualquier confort financiero temporario.
Hoy, cuando miro hacia atrás a la Claudia de 25 años que estaba sentada en el piso de esa casa vacía, llorando después de haber sido robada por Tiago, siento pena por ella. Siento pena porque estaba tan lastimada, tan desesperada, que aceptó una solución que parecía mágica, literalmente. Pero la magia siempre tiene un precio, siempre. Esmeralda y yo ya no nos hablamos. Ella intentó mantener contacto al principio, pero yo necesitaba alejarme de ese mundo, de esa vida. Sé que ella continúa haciendo los mismos trabajos, viviendo la misma vida de lujo mantenida por hombres hechizados. Y ya no juzgo. Cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y con la conciencia que puede cargar. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo, despacio, ladrillo por ladrillo. Comencé a hacer terapia hace 2 años y me ha ayudado mucho a procesar todo esto. Volví a tener algunas amistades, nada profundo todavía, pero es un comienzo. Y, lo más importante, volví a mirarme al espejo sin sentir asco completo de mí misma. No tengo lujo, no tengo 5 hombres manteniéndome, no viajo al exterior, pero tengo algo que vale más que todo eso. Tengo mi dignidad de vuelta. Tengo mi capacidad de dormir por las noches sin necesitar medicamentos. Tengo la conciencia de que, aunque me equivoqué mucho, tuve el coraje de reconocerlo e intentar arreglarlo. Y sabes que es gracioso. La semana pasada, un chico simpático que frecuenta la tienda donde trabajo me invitó a tomar un café. No es rico, no tiene auto importado, no me va a ofrecer vida de lujo, pero tiene una sonrisa genuina y me mira de una manera que no es obsesionada ni artificial. Es normal, humana. Acepté la invitación. Y cuando salimos a ese café sencillo en una panadería de barrio, tomando un capuchino barato y comiendo pan de queso, sentí algo que no sentía hace años: ligereza. La ligereza de estar con alguien sin segundas intenciones, sin hechizos, sin manipulaciones. Solo 2 personas conversando, riendo, conociéndose de verdad. No sé si resultará en algo, tal vez no, pero por primera vez en mucho tiempo estoy abierta a la posibilidad de un amor verdadero, construido de forma honesta, sin atajos mágicos. Y eso por sí solo ya es una gran victoria. Estoy escribiendo esto sentada en el balcón de mi estudio, en una tarde lluviosa de domingo, tomando un té de manzanilla que compré en el mercado. No es vino caro, no es champán francés. Es té de bolsita, simple y barato, pero está calientito, reconfortante, y es mío. Miro al cielo gris y pienso en todo lo que pasé. El abandono de Rodrigo, el robo de Tiago, el encuentro con Esmeralda, los años de lujo artificial, la culpa creciente, el coraje de deshacer todo, la reconstrucción difícil y dolorosa. Y me doy cuenta de que cada pedazo de esta jornada, por más sombrío y cuestionable que haya sido, me trajo hasta aquí. Hasta esta versión de mí que todavía está lejos de ser perfecta, pero que al menos está intentando ser real. Usé brujería para tener la vida que pensaba que merecía. Manipulé hombres, destruí familias, vendí mi moral por confort. Fueron decisiones que tomé, impulsadas por la desesperación, por el dolor, por la sensación de que el mundo me debía algo después de todo lo que había pasado. Y tal vez me lo debía, pero el camino que elegí para cobrar esa deuda fue equivocado, profundamente equivocado. Hoy, a los 32 años, no estoy segura de muchas cosas. No sé si algún día voy a poder perdonarme completamente a mí misma. No sé si esos 5 hombres lograron reconstruir sus vidas y sus matrimonios. No sé si el karma, o el universo, o lo que sea, todavía me cobrará de otras formas por lo que hice. Pero sé una cosa: elijo todos los días intentar ser mejor. Elijo construir una vida sin atajos, sin magia negra, sin manipulación. Elijo la dificultad del camino honesto en vez de la facilidad del camino sombrío.
Y aunque eso signifique tener menos, tener una vida más modesta, más simple, al menos es una vida que puedo mirar de frente. Para quien esté leyendo esto y esté pasando por algún momento de desesperación parecido al mío, entiendo. Entiendo las ganas de usar cualquier medio disponible para salir del hoyo. Entiendo la rabia hacia el mundo, la sensación de injusticia, el deseo de finalmente tener algo bueno en la vida, no importa cómo. Pero por favor, piensa 2 veces antes de cruzar ciertas líneas, porque algunas líneas, una vez cruzadas, te cambian para siempre, y el precio que vas a pagar puede ser mucho mayor que cualquier beneficio temporario. La brujería es real, los hechizos funcionan, pero siempre, siempre tienen un precio. Y ese precio no se cobra solo en velas, hierbas y rituales. Se cobra en tu alma, en tu conciencia, en tu capacidad de mirarte al espejo y que te guste quien ves. Entonces, si me preguntas hoy si me arrepiento, sí. Me arrepiento profundamente de haber usado esos hechizos, de haber causado tanto sufrimiento. Pero tampoco puedo negar que fue a través de esa experiencia terrible que aprendí quién realmente quiero ser. Y esa lección, por más dolorosa que haya sido, es algo que llevaré para siempre. Vivo hoy de forma simple, honesta, sin lujos. ¿Y sabes algo? Duermo mejor así, mucho mejor. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer mi historia. Gracias por no juzgarme, o por juzgar está en tu derecho. Y si estás pasando por algo parecido, o si estás considerando caminos similares a los que recorrí, te pido, piénsalo bien, muy bien, porque el lujo pasa, el dinero se acaba, los hombres hechizados eventualmente despiertan, pero tu esencia, quien eres en el fondo de tu alma, eso queda. Y es con eso que vas a tener que vivir por el resto de tu vida. Yo tomé mis decisiones, pagué mi precio, y ahora estoy aprendiendo día tras día a vivir con las consecuencias, intentando ser una persona mejor de la que fui. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás tomando hoy? ¿Y con qué consecuencias estás dispuesto a vivir? Piensa en eso. Y si quieres, comparte tu historia también. Porque al final de cuentas es eso lo que nos conecta como seres humanos, nuestras historias, nuestros errores, nuestros intentos de volver a empezar y ser mejores. Con cariño y mucho arrepentimiento, Claudia